Recordamos a los bautizados que por primera vez se acercan a las normas de la Iglesia sobre cómo ésta transmite la sagrada revelación a los fieles, lo que ella establece al respecto. Cuando un bautizado niega o deliberadamente pone en duda un dogma, cae en pecado de herejía, e incurre en pena de excomunión ipso facto. Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 2314. En el vídeo anterior, citamos el libro, La Inmaculada Concepción y los franciscanos, de Fray Ángel Ortega, franciscano él también, donde, en el capítulo llamado Siglo XIII, leemos. Partamos en primer lugar de la opinión de las escuelas, que en esta época convenían los doctores en que por nombre de Concepción Inmaculada, debía entenderse la carencia de toda mancha de pecado original en aquel momento en que, unida el alma al cuerpo, se formó la persona de María. Pero esto suponía la primera creación del alma, y por consiguiente, el primer instante de su ser natural. Pero algunos convenían en que fue inmaculada en el segundo instante, es decir, santificada, y por consiguiente, que no pudo verse libre de pecado original, que por nuestra naturaleza de hijos de Adán, todos contraemos. Esta opinión sobre Nuestra Señora, fue expresada y traída a público por Bernardo de Claraval, como dijimos, por el año 1140, mediante su carta a los canónigos de Lyon, tratando la doctrina y fiesta de la Inmaculada Concepción de innovación en la Iglesia de Dios, y dándola por desconocida en la liturgia de la Iglesia y en la tradición, siendo así, el primer famoso de la Iglesia en argumentar en contra de la doctrina y la fiesta, aunque en ese año de 1140, la fiesta de la Inmaculada ya estaba esparcida por Inglaterra y Europa casi totalmente. Bernardo fue seguido en su opinión por Alberto Magno, año 1220, quien defendió en su obra Moralia, que María fue santificada en el seno materno. Luego, su discípulo, Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuestión 27 donde escribe, que la festividad no debe ser reprobada totalmente, puesto que la Iglesia tolera la costumbre de ciertas iglesias que la celebran. Pero, según él, ni el mismo hecho de ser celebrada la concepción, significa que la Virgen haya sido santa en el momento de la concepción, sino que, como se ignora el momento de su santificación, es esto, lo que se celebra en el día de la concepción. En la misma cuestión 27 artículo 2 respuesta 2 afirma. El no haber sido nunca el alma de la Santa Virgen manchada del contagio del pecado original se opondría a la dignidad de Cristo como Salvador universal de todos. La Santa Virgen, ciertamente contrajo el pecado original, siendo con todo purificada de este pecado antes de nacida del vientre materno. En la solución de este artículo 2 afirma de nuevo que es inadmisible que Cristo no sea el Salvador de todos los hombres, de donde se concluye que la santificación de la Virgen Santa, se dio después de su animación. Fueron seguidos en esta opinión errada, por San Buenaventura, también franciscano, por el año 1221, quien escribió. Algunos llegan a decir que, en el alma de la Santísima Virgen, la gracia de la santificación se adelantó a la mancha del pecado original. Pero, en justicia, recurrimos a Fray Ángel, que en la página 9 del capítulo 13, hablando de San Buenaventura, nos dice que es necesario confesar que, si bien algo escribió, no muy favorable a la piadosa creencia, no obstante sus libros de ascética están llenos de sentencias y frases, que no dan lugar a dudas sobre su defensa de la Concepción Inmaculada. Cuando ministro general de la Orden, lejos de decretar algo en contrario, estableció en el capítulo de Pisa de 1263, que se celebrase en todos los conventos de la Orden, la fiesta de la Inmaculada Concepción, y él mismo, aprobó el oficio litúrgico que después iba a adoptar la Iglesia de Roma. Con San Buenaventura comienza a dibujarse la escuela franciscana. La piadosa convicción de San Francisco, sencilla como las devociones populares, ganaba evidentemente terreno, y un solo sabio, Escoto, bastará para proclamarla en las universidades. Raimundo Lulio, Alejandro de Ales, Alejandro de Alejandría el Joven, Arloto de Prado, concordador de la Biblia, Ruperto de Rusia, y otros, discípulos todos de San Buenaventura, defienden sin vacilaciones la piadosa creencia. Ricardo Mediavilla, teólogo franciscano del siglo XIII.
en los últimos años de su vida, volviendo sobre sí, escribirá su libro en favor de la Inmaculada Concepción de María Virgen, como satisfacción a su conciencia y a la orden. La escuela franciscana se levantará, desde ese punto, para defender en las academias la piadosa opinión de la Concepción Inmaculada de María. Así, los franciscanos, saliendo del pueblo, formando su carácter en los conventos, y estudiando en las escuelas, modelaron los diversos sistemas en una idea, y sin hacer traición a nadie ni a nada, se aprovecharon de todo para hacer algo grande y positivo. El aspecto que presenta la orden al concluir este siglo XIII, es el de un ejército perfectamente organizado para defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María, y porque el apostolado franciscano no debe reducirse al claustro, la tercera orden llena todo el mundo, como un vasto monasterio. Religiosos, monjas y terciarios, santos y sabios, pontífices y reyes, artistas, todos una sociedad que vive ya por la misma idea, que trabaja por idéntico objetivo, la gloria de María Inmaculada. Hasta aquí Fray Ángel. Volviendo a Tomás de Aquino, que representa el pensamiento más estructurado de los adversarios de la Inmaculada Concepción de María Santísima, en el primer instante de su concepción, es decir, creada por Dios, o concepción pasiva, leemos en la solución del artículo 2 de la cuestión 27, ya citada. La santificación de que tratamos, no es más que la purificación del pecado original. Siendo susceptible de culpa solo la criatura racional, el ser concebido por sus padres en la concepción activa, no es contaminado por la culpa, sino después de la infusión del alma racional. Si bien es verdad que la culpa solo es propia de la criatura racional, no es menos verdad, que parte de la consecuencia de esa culpa del alma racional, cayó sobre el cuerpo carnal, haciéndolo portador de la muerte y corrupción. De manera evidente pues, si un alma no fuera inficionada por Dios en ese cuerpo, él se corrompería y desintegraría, pues estaría muerto. Indicando así, que es portador de la muerte en sí mismo, como enseña San Pablo cuando escribe. Como por un solo hombre, entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Porque en Adán todos pecaron. Y la muerte a la que se refiere el apóstol, es tanto la del alma como la del cuerpo. Por lo cual el Señor Jesús, revela que quien no renaciera del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Ahora, si el Señor enseña a Nicodemo, revelando el bautismo obligatorio, que los hombres tienen que renacer para poder entrar en el reino de Dios, es porque están muertos en el alma, así como también mueren visiblemente en el cuerpo. Y la confirmación de que, si los hombres sin renacer del agua y del Espíritu están muertos, son las palabras del mismo Señor a uno que quería sepultar primero a su Padre, y después seguirle. El Señor le respondió: Deja a los muertos sepultar sus propios muertos, pero tú, saliendo, anuncia el reino de Dios. Estas revelaciones del Señor y del apóstol, son explicadas, y propuestas por el magisterio de la Iglesia a todos los bautizados, como dogmas de fe. Entre otros lugares, en el Segundo Concilio de Orange, en 529, bajo San Félix III. Sobre el pecado original, Canon 2, establecen. Si alguno afirma que sólo a Adán dañó su prevaricación, pero no también a su descendencia, o que sólo pasó a todos los hombres por un solo hombre la muerte del cuerpo, que ciertamente es pena del pecado, pero no también el pecado, que es la muerte del alma, atribuirá a Dios injusticia, contradiciendo al apóstol que dice: por un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó la muerte, por cuanto todos habían pecado. Es decir, todos habían pecado en Adán. Tenemos pues como consecuencia del pecado original de Adán, recordemos que el pecado original no proviene de Eva, pues era Adán la cabeza responsable por el futuro de la humanidad toda, tenemos, decimos, dos realidades de muerte en cada concepción de un ser humano. Su alma dada por Dios, aunque con vida natural, está muerta en el orden sobrenatural, por estar privada de la gracia divina por causa de la culpa original, en la cual es solidaria con Adán como su cabeza moral. Y su cuerpo venido de sus progenitores es portador de la muerte, consecuencia punitiva de la culpa original en Adán como su cabeza generatriz. Ahora, ambas realidades, la creación e infusión del alma por Dios, concepción pasiva, y la fusión seminal del hombre y la mujer, concepción activa, necesariamente tienen que darse en el mismo y único espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque la Iglesia, en el Concilio de Viena, bajo Clemente V, en 1131, nos enseña, que es, ser verdadero hombre. Es decir,
el cuerpo humano pasible y el alma intelectiva o racional, que verdaderamente, por sí misma, y esencialmente, da forma al mismo cuerpo. Enseñando el concilio que el alma da forma esencialmente por sí misma al propio cuerpo, solo se puede deber a que el alma es el principio vital del cuerpo. Como es comprobable toda vez que un alma sale definitivamente de su cuerpo, en lo que llamamos muerte, y que en verdad es muerte solo del cuerpo, pues sabemos que el alma, sede de la razón, con plena conciencia, por tanto, de sí misma, de la vida propia y del cuerpo, saliendo de éste, se presenta inmediatamente delante del Señor Jesucristo para dar cuentas de sus actos terrenos, como enseña San Pablo en el Espíritu donde escribe, en la carta a los Hebreos. Está determinado por Dios a los hombres morir una sola vez y enseguida después el juicio. Esta doctrina sobre el alma, principio vital del cuerpo, es común y universal en la Iglesia desde hace siglos, como lo atestigua por ejemplo, Pío IX en su carta, sin moderado dolor, al obispo de Breslau, Polonia, del 30 de abril de 1860, donde afirma: la sentencia que pone en el hombre un solo principio de vida, que es el alma racional, de la cual el cuerpo recibe también el movimiento y la vida de todos los sentidos, es comunísima en la Iglesia de Dios, y a la mayoría de los doctores, teólogos, y por cierto, los más prestigiosos, de tal manera les parece estar unida esta sentencia con el dogma de la Iglesia sobre el cuerpo y el alma, que ella es la legítima y sola verdadera interpretación de aquel, y que por tanto, no puede ésta negarse sin error en la fe. Por esto el Concilio de Colonia enseña que no puede ser dudoso, según la mente de los concilios, que el alma racional misma, creada por Dios, realiza todas las operaciones de nuestra vida. La fe de la Iglesia respecto al alma como existente para siempre, está implícita en sus confesiones de fe desde su principio, llamados en griego, símbolos, es decir, signo o contraseña para unir partes separadas. En latín se denominan credos, con igual sentido que en el griego. El símbolo apostólico más antiguo conocido data del siglo II, usado en la liturgia egipcia. Está en un papiro hallado en el monasterio de Derbalich, de un poblado árabe llamado Bala Izaj. El monasterio fue habitado por casi 1000 monjes, desde el 500 al 750 después de Cristo. El manuscrito contiene textos cristianos fragmentarios, escritos en griego uncial, o sea, solo con mayúsculas, en 3 hojas escritas por ambos lados, conteniendo 30 oraciones, una parte de la anáfora, es decir, oración del canon eucarístico en la misa, y un símbolo apostólico abreviado, donde se lee: creo en Dios Padre Omnipotente, y en su unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo, y en la resurrección de la carne, y en la Santa Iglesia Católica. Católico en el sentido de universal, esparcida por el mundo, no como nombre propio como se usa modernamente. Confiesa explícitamente creer en la resurrección de la carne, de lo que podemos deducir con certeza, la creencia implícita en la existencia del alma para siempre. Pues si la Iglesia creyera en la muerte también del alma, así lo hubiera confesado en el símbolo venido de los apóstoles, diciendo: creemos en la resurrección de la carne y del alma. La prueba más evidente de la sobrevivencia del alma a la muerte del cuerpo, nos es dada durante la agonía del Señor crucificado, cuando el Señor dice al ladrón convertido: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El protestantismo trasladó la coma del final. Te digo, para el final de, hoy mismo. Tergiversando, de esta manera, el sentido obvio literal de la palabra del Señor, que prometía a aquel, que estaría con él ese mismo día en el paraíso. Cambio hecho para seguir las enseñanzas heréticas de Martín Lutero, que en respuesta a un decreto de León X, dijo que suscribir la inmortalidad del alma es sencillamente una monstruosidad. Según Lutero, si el alma humana fuera inmortal, esto significaría que el hombre poseería un poder propio ante Dios, y que no podría morir verdaderamente. Comenta uno de los defensores de Lutero en su espacio protestante digital, que no puede haber nada en el hombre que sobreviva a la muerte, esta es total, lo único que le queda al hombre y la mujer que muere, es la actitud misericordiosa de Dios, y su promesa eterna. Estamos en su mente, hasta que Él decida resucitarnos. Dicen que Dios se quejó: tengo la cabeza llena de estos hombres, lo que no era metafórico, sino literal. Menos mal, sigue diciendo, que Dios es infinito, si no explotaba. Lo que explota es nuestro cerebro escuchando estas cosas. Completamos las ideas contradictorias de Lutero sobre el alma, con estas proposiciones del mismo,
condenadas como heréticas por León X. El purgatorio no puede probarse por escritura sagrada que esté en el canon. Las almas en el purgatorio no están seguras de su salvación, por lo menos todas. Las almas del purgatorio pecan sin intermisión mientras buscan el descanso y sienten horror de las penas. Las almas libradas del purgatorio por los sufragios de los vivientes son menos bienaventuradas que si hubieran satisfecho por sí mismas. Pero el magisterio infalible de la Iglesia nos enseña la verdad sobre el alma. En el Quinto Concilio de Letrán, bajo León X, en 1513, se establece que, el alma intelectiva es verdaderamente por sí, y esencialmente la forma del cuerpo y es también inmortal. Con la sagrada revelación del Señor, y el magisterio de la Iglesia, comenzado ya con las enseñanzas de los santos apóstoles, después de la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, magisterio que comienza con la primera predicación de Pedro, como cabeza visible de la Iglesia, pues el Señor ya era su cabeza invisible por haber ascendido a los cielos 50 días antes, y que continúa, el magisterio, principalmente con las predicaciones de San Pablo, cuyas enseñanzas todas, igual que las de Pedro y los 11, contando a Matías, fueron dadas a la Iglesia como depósito de fe en el Espíritu Santo que las inspiró. El Señor, pues, en primer lugar, y después el magisterio de la Iglesia desde Pentecostés, que es cuando su misterio comienza, nos ha enseñado sobre el cuerpo y el alma del hombre, las verdades necesarias a nuestra eterna salvación. En este sentido, sobre el cuerpo y el alma humanos, recibimos del Señor mismo. ¿No leísteis que desde el principio el que los creó, hombre y mujer los creó? Mateo 19:4, citando así Génesis 1:27, donde leemos: Dios creó el hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, creó el hombre y la mujer, cumpliendo así, Dios, lo que dijo anteriormente en el versículo 26, donde dice: Dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y más adelante en el mismo Génesis, se nos dice qué constitución Dios le dio, al crear al hombre. El Señor plasmó, formó, pues el hombre del barro de la tierra, y le insufló, inspiró, en la nariz un soplo de vida, y el hombre se volvió un ser viviente. Génesis 2:7. Dios crea el hombre un ser viviente a semejanza de sí mismo, de quienes están escrito en San Mateo 16:16, dicho por Simón Piedra, tú eres el gran ungido, el Cristo, el Hijo del Dios, del viviente, o sea, que el soplo de vida que Dios insufló en el cuerpo del hombre, no solo lo hizo un ser vivo de manera natural semejante a todos los animales, sino también lo hizo un ser viviente, de manera sobrenatural, semejantemente a Dios, su Creador. Ese soplo de vida es el que la Iglesia llama de alma espiritual, que comunica la vida natural y también la vida sobrenatural al cuerpo material. Cuando el alma está en amistad con Dios, o sea, en la gracia de Dios, así cuando Adán cometió el pecado original, perdió la vida sobrenatural de la gracia para sí mismo y para toda su descendencia, naciendo todos sobrenaturalmente muertos, y perdió también el derecho a la permanencia de su cuerpo en la vida natural, trayendo la muerte a su propio cuerpo, y a los cuerpos de su descendencia, naciendo todos con un cuerpo portador de la muerte. El magisterio de la Iglesia es infalible siempre debido a su comunión de doctrina con el legítimo sucesor de Pedro, sujeto único de la infalibilidad, como nos enseña el Concilio Vaticano bajo Pío IX, cuando se establece que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Magisterio que, al ser provocado por numerosas herejías, también nos ha enseñado numerosas verdades reveladas, explícitas o implícitas, presentes en su mayoría en la sagrada revelación escrita, pero también en la sagrada tradición oral, ambas reconocidas por la Iglesia como únicas fuentes de la divina revelación, venida a nosotros mediante Dios Espíritu Santo, que nos ha hecho las revelaciones, enviado por Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo nuestro Señor, de quienes procede el Espíritu Santo. Como el Señor mismo enseñó a los 11 apóstoles en el cenáculo, después de haber instituido su cuerpo y su sangre bajo pan y vino, diciendo: Cuando viniere el Paráclito, el cual yo enviaré a vosotros de junto del Padre, el mismo Espíritu de la verdad, que procede de junto del Padre, y él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Y también les dijo: Conviene a vosotros que yo vaya, pues si no fuere, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si fuere, os le enviaré donde vosotros. Juan 16:7. Y también dijo: Cuando viniera el Espíritu de la verdad, él os conducirá a la verdad completa, porque no hablará de sí mismo,
sino que hablará todo lo que oyere, y os anunciará todas las cosas que vendrán. Juan 16:13. Y antes ya les había dicho: el Paráclito que enviará el Padre en mi nombre, el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14:26. La interpretación, revelación y profecía provienen del Espíritu enviado por el Padre y el Hijo, y descansan de manera infalible en la sola persona del legítimo sucesor de Pedro, quien es la cabeza visible de la Iglesia. A partir de él, esta infalibilidad se extiende a todo el cuerpo místico que está en comunión con él. Aquellos que no están en comunión con el legítimo sucesor de Pedro no pueden participar de la infalibilidad en materia de fe y moral. La legitimidad se vio quebrantada después de la muerte de Pío XII cuando fue elegido Roncalli como falso sucesor de Pedro, autodenominándose Juan XXIII. Este nombre es significativo, ya que corresponde a un antipapa llamado Baldassarre Case, quien también adoptó el mismo nombre elegido por Roncalli y estuvo en el cargo durante 4 años, de 1410 a 1414. La legitimidad también se vio afectada por los sucesores de Roncalli hasta Bergoglio, quien se autodenomina Francisco. El magisterio auténtico e infalible nos enseñó, pues, que el hombre está compuesto de cuerpo material y alma espiritual. El 15º Concilio de Toledo, bajo San Sergio I, en 688, dice: ¿quién no sabe que el hombre consta de 2 sustancias, la del alma y la del cuerpo? Y antes vimos como el Quinto Concilio de Letrán, bajo León X, enseña: el alma intelectiva es verdaderamente por sí, y esencialmente, la forma del cuerpo humano, y es también inmortal. Sección 8, 1513. Al decir el concilio, que el alma es por sí misma o sea inmediatamente la forma esencial del cuerpo humano, nos lleva a la conclusión de que, sin su alma, no puede existir un cuerpo, pero que, sin su cuerpo, puede existir, y existe, un alma. Aplicando estas conclusiones a la concepción de todo ser humano, deducimos que la creación de cada alma por parte de Dios, de manera inmediata, sin mediación de ninguna criatura y de la nada, debe coincidir en tiempo y espacio con la unión seminal de los progenitores. En el caso de todo ser humano descendiente de Adán, esto implica ser creado por Dios en cuanto al alma, pero privado de la gracia divina y en estado de culpa original, es decir, en un estado de muerte sobrenatural. Además, se concibe por parte de los progenitores en cuanto al cuerpo, en estado de muerte, de manera que recibe la vida natural y su forma sustancial a través del alma. Sin embargo, al estar privada de la gracia sobrenatural, el cuerpo no recibe esa vida sobrenatural que el alma misma no posee. De esta manera fueron, son, y serán concebidos todos los descendientes de Adán, hasta el fin de todas las cosas, en el último día. Todos, excepto María Santísima, y su divino Hijo, el Verbo eterno, en ella hecho verdadero hombre, por obra del Espíritu Santo. Es decir, asumió al hombre perfecto. Alma e inteligencia, cuerpo y todo cuanto el hombre es, excepto el pecado original, como profesa el símbolo de Epifanio, del símbolo niceno, en 374. En la concepción de Nuestra Señora, escribe Pío IX en su bula sobre la concepción inmaculada. En la concepción de Nuestra Señora, Dios, inmediatamente, y de la nada, creó el alma de ella, preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los futuros méritos de Jesucristo Salvador de los hombres. La creación por Dios del alma inmaculada de la Santísima Virgen María, coincidió necesariamente en tiempo y espacio con la unión seminal de sus santos progenitores, Joaquín y Ana. De esta manera, el cuerpo que sería concebido por ellos, antes de formar una protocélula en el vientre de Santa Ana, fue preservado inmune de toda mancha de culpa original. Esto se debió a la singular gracia y privilegio transmitido por el alma a ese cuerpo. Además, Dios también cesó la herencia de muerte que normalmente se habría transmitido al cuerpo proveniente de sus padres. Cuando la Iglesia se refiere a la creación por Dios, e infusión del alma en el cuerpo de la Santísima Virgen María, en el momento de la concepción, no pretende indicar que deba haber un segundo instante en la creación de todo ser humano, ni que lo hubo en la concepción inmaculada de Nuestra Señora. Ya hemos establecido previamente que, para que la concepción inmaculada fuera posible, solo pudo ocurrir con la acción simultánea de Dios en coincidencia espacio-temporal con sus padres.
De esta manera, no existió un antes y un después en términos temporales y físicos entre la creación de su alma y su infusión en lo que sería su cuerpo, es decir, en la unión seminal de la cual se origina el cuerpo humano. Por esto la Iglesia defiende, desde hace siglos, la creación e infusión del alma de María Santísima en el cuerpo, todo en un único espacio de tiempo. Y esto mismo, la creación y fusión del alma, en coincidencia temporal con la unión seminal de los progenitores, debe ser aplicado a la concepción de todos los hombres, pues la Iglesia llama a María, hija de Adán, enseñando así, que María Santísima es verdadera criatura humana, criatura semejante en su biología humana a Adán, menos en el pecado. Humanidad verdadera e inmaculada, que ella transmite al Verbo eterno, Dios Hijo, cuando por obra de Dios Espíritu Santo, y por voluntad de Dios Padre, es concebido en su vientre purísimo, naciendo verdadero hombre, es decir, con alma racional, inmortal y espiritual, que transmite la vida natural de los sentidos al cuerpo, y del cual es, inmediatamente, su forma sustancial. Transmitiéndole también, la vida sobrenatural llena de gracia, que posee como alma verdaderamente humana, inmaculada. Exenta de pecado original, que, junto con el cuerpo también inmaculado, portador de vida en grado superior a la que tuvo Adán antes de pecar, quien podía no morir para siempre, los heredó de su inmaculada y siempre Virgen Madre, asumiéndolos como una única naturaleza humana, en su persona única, esta divina, en perfecta unidad de hipóstasis, es decir, de persona, permaneciendo verdadero y natural Dios. Pudo así emprender la obra de rescate y salvación de los hombres, ofreciendo a su eterno Padre, como verdadero Dios, el sacrificio único, agradable, de su cuerpo verdaderamente humano, junto con su sangre derramada, su alma, y su propia y eterna divinidad, en el altar bendito de la Santa Cruz, como reparación por el pecado original en Adán, y por todos los pecados actuales sucedidos de aquel origen, rescatando así, con esa su divino humana sangre derramada en la cruz, a todos los hombres del poder del maligno, príncipe de este mundo, que adquirió determinado señorío sobre los hombres por haber conseguido inclinar la voluntad libre de Adán, para que se rebelara contra Dios, adjudicando así la antigua serpiente, la credibilidad que sólo a Dios él debía, cometiendo en su desobediencia, un acto de idolatría, colocando la criatura en el lugar que corresponde sólo al Creador. La solución para esta ofensa hecha por el hombre Adán, cabeza moral y generadora de todos los hombres, en quienes éstos, por tanto, estaban incluidos en el cometimiento del gran pecado, y que por eso son moralmente corresponsables con Adán, del cometimiento del mismo, era una satisfacción de parte de un hombre que no hubiese participado de la responsabilidad del pecado original, y que, además, pudiese dar una satisfacción a la altura de Dios, pues la ofensa debe medirse por la dignidad del ofendido, no del ofensor, y aquí, el ofendido era Dios, y por eso, la satisfacción dada a él, sólo podía venir de una persona divina, pero que a la vez, fuese un verdadero hombre, y no hijo del pecado original, pero sí, hijo de Adán en cuanto a su naturaleza humana total, es decir, alma racional, sede de la vida y de los sentidos del cuerpo, y su forma sustancial inmediata. Evidentemente que estos dos requisitos juntos, una persona divina que fuese también verdadero hombre, era imposible que existiese, a menos que Dios mismo diese solución al problema. Y en su infinita misericordia, Dios lo hizo. Cuando vino la plenitud de los tiempos, escribe el apóstol San Pablo, el Dios envió el Hijo de él, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que rescatase a los que están bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, envió el Dios, para vuestros corazones, el Espíritu del Hijo de él, que clama, Abba, el Padre. Gálatas 4:4-6. El Hijo de Dios enviado por el Padre para que fuese hecho de mujer, nos recuerda la profecía que Dios hiciera a la serpiente antigua, después de que ésta consiguió la desobediencia de Adán a Dios, diciéndoles, en Génesis 3:15. Odio pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella herirá tu cabeza, y tú herirás su calcañar. En la anunciación que el santo ángel Gabriel hace de parte de Dios, a María Virgen, la saluda como, la que ha sido repleta de gracia desde el principio, del griego original, que jaritomení. Es el cumplimiento de la profecía divina de Génesis 3:15, la mujer, hecha por Dios, repleta de gracia desde su principio, recibirá en su vientre purísimo, el Santo, el Hijo de Dios Altísimo, Hijo de David según la carne, el que salvaría a su pueblo de sus pecados, él es la descendencia de la mujer. Por él, con él, y en él, la mujer perfectamente redimida, por los futuros méritos infinitos de su descendencia, aplastó la cabeza de la antigua y maldita serpiente,
como nueva Eva inmaculada, madre de los verdaderos vivientes, en su divino Hijo hecho hombre verdadero, permaneciendo verdadero Dios. En la boda de Caná, convirtiendo agua en vino a distancia, sin un toque, sin un gesto, sin una palabra, solo con el querer de su voluntad, quiso revelarnos tres cosas. Primero, su divinidad oculta bajo su naturaleza humana, y como consecuencia de ella, su omnipotencia concesora, que todo lo puede conceder a su madre. Segundo, la identidad de su Santísima Madre, a quien la identifica para nosotros, llamándola mujer, en lugar de madre, para que tengamos certeza de que ella es la mujer profetizada por Dios en Génesis 3:15, y él mismo, su descendencia. Es decir, ellos son los que aplastan la cabeza de la antigua serpiente, y como consecuencia de eso, ella es la omnipotencia intercesora que todo lo puede obtener de su divino Hijo. Tercero, que ambos, la mujer y su descendencia, están presentes en la vida de todos los que quieren vivir según enseña Dios, y manda, comenzando por el Antiguo y acabando por el Nuevo Testamento, de manera que ellos cuidan aún de los menores detalles de nuestro día a día. Y que la extrema bondad de ambos, hace que sea cumplido su gozo, cuando nos conceden aquello que les pedimos, y también, lo que no les pedimos, porque como está escrito, en Romanos 8:26, no sabemos orar como conviene. Por fin, el Señor nos recuerda por última vez desde su cruz, que su Santísima Madre, como la mujer, tiene la misión de cuidar, tanto en sentido espiritual como material, de toda la descendencia mística, la Iglesia, a la cual la mujer recibe bajo su amparo en la persona de San Juan, como hijo predilecto de su Inmaculado Corazón. En primer lugar, por ser sacerdote de su divino Hijo, y los sacerdotes tienen en el Sacratísimo e Inmaculado Corazón de la Señora, un lugar especialísimo. En segundo lugar, por su castidad interior, de mente y corazón, manifestada exteriormente en su cuerpo. Y por último, San Juan, como el mayor confidente del Sagrado Corazón del Señor, recibió la revelación para escribir el Evangelio y también fue encomendado por el Señor Jesús para escribir el Apocalipsis. En el capítulo 12 del Apocalipsis, dedicado a la mujer revestida de sol, que es un gran signo de Dios para la humanidad, se muestra que desde la ascensión del Señor al cielo, Nuestra Señora recibe a la Iglesia como su propio Hijo, ya que la Iglesia es su cuerpo místico en la tierra. En este tiempo actual, que es el de los enemigos de Dios y del poder de las tinieblas, cuando el cuerpo místico del Señor es crucificado en sus miembros bautizados, es misión de la mujer revestida de sol permanecer junto a la cruz de cada uno de sus hijos en el Hijo, para que ninguno de aquellos que el Padre le ha dado se pierda. Que así sea. Sea todo, para la mayor gloria de Dios. Viva el Inmaculado Corazón de María.